Es solo una vieja barca de pesca. Supéralo. El dueño del yate se rió mientras el enorme casco aplastaba el bote del veterano. Nadie ayudó. Nadie se disculpó. La bandera estadounidense en la embarcación desgastada por el sol flotaba en el puerto, rota. Pero a la mañana siguiente, todo el puerto quedó en silencio cuando 6 barcos de la marina llegaron sin decir palabra, con sus banderas a media asta. ¿A quién rendían homenaje? ¿Y por qué el mar había recordado de repente a un hombre olvidado? ¿Sigues creyendo que las buenas acciones regresan? Comparte tu opinión. Bienvenido a QH. Descubramos qué pasó realmente. Thomas Reynolds, 72 años, había vivido una vida tranquila en Arborcide durante décadas. Casi todas las mañanas salía al agua antes del amanecer. Sus manos curtidas guiando el bote de madera que había construido con cariño tras volver del servicio en un pueblo costero cada vez más dominado por el lujo y el turismo. Era una reliquia viviente, respetado por algunos, invisible para la mayoría. Su embarcación, Liberty Child, no era gran cosa a la vista. La pintura se había desvanecido tras 40 años de sal y sol, y el casco de madera mostraba su edad en cada crujido y gemido. Pero era resistente, construido por un hombre que entendía que la belleza muchas veces está bajo la superficie. Thomas la había hecho tabla por tabla después de regresar de Vietnam, usando el trabajo rítmico para apaciguar los recuerdos que lo seguían desde el mar hasta casa. Los locales sabían poco de su historial de servicio. Thomas no era dado a hablar de esas cosas. Solo sabían que había sido marinero y que a veces despertaba gritando en la noche, sonidos que se escuchaban a través del agua en las noches tranquilas cuando dormía en su bote. Esa mañana de miércoles comenzó como cualquier otra. Thomas había salido a las 5 de la mañana con planes de revisar sus trampas de cangrejo y ver el amanecer desde su lugar favorito cerca de la entrada del puerto. Apenas había terminado de amarrar cuando escuchó el retumbar profundo de potentes motores. La lavida dobló la curva del puerto como una montaña blanca resplandeciente, 600 toneladas de lujo italiano cortando el agua con confianza altanera. Al timón estaba Jackson Reed, un empresario tecnológico de 38 años que había comprado recientemente la mayor propiedad frente al mar del pueblo. Thomas lo reconoció por los periódicos locales, que celebraban su llegada como una bendición económica para la comunidad en apuros. Thomas agitó los brazos, señalando su posición. El yate no mostró señales de desacelerar. «Oye, aquí Mord», llamó, su voz perdida en el ruido del motor. En la cubierta superior, Reed y sus invitados alzaban copas de champán, riendo por un chiste privado, indiferentes o ajenos al pequeño bote de madera en su camino. La embarcación de seguridad del puerto flotaba cerca, su oficial observando con preocupación pero sin intervenir. El impacto llegó con un crujido nauseabundo. La popa de Liberty Child se astilló bajo la proa del yate, la madera no pudo contra el acero y la fibra de vidrio. Thomas apenas logró saltar, cayendo con fuerza sobre el muelle mientras su bote, su creación, su refugio, se rompía bajo la embarcación mayor. La bandera estadounidense que había ondeado todos los días durante 40 años se rompió, cayendo al agua agitada, sus franjas rojas sangrando en la espuma. Los motores finalmente se detuvieron. En el silencio repentino, la voz molesta de Reid se escuchó clara a través del agua. «Es solo una vieja barca de pesca. Supéralo». Thomas se levantó lentamente, sus rodillas artríticas protestando. A su alrededor, se había formado una multitud. Corredores matutinos, trabajadores del muelle, turistas con teléfonos levantados, ninguno dio un paso para ayudar. El oficial de seguridad del puerto se acercó a regañadientes. «Señor Reynolds, necesito hacer un informe». Pero Thomas no escuchaba. Había visto cómo su bandera se alejaba, rota y empapada. Cojeando, siguió el muelle hasta alcanzar a sacar con un hombro adolorido la bandera del agua. Sostenía la tela empapada contra su pecho, cuidándola con la misma ternura que a un compañero caído. Sus ojos, al mirar a la multitud, no mostraban ira ni reproche, solo una dignidad tranquila que hacía que los presentes apartaran la vista incómodos. «Bonito bote», llamó Reid desde su cubierta, el sarcasmo cortando el aire matutino. «Quizás sea hora de actualizarse, viejo. Todo tiene fecha de caducidad». Thomas no dijo nada. Simplemente recogió la bandera mojada y se alejó, con la espalda recta a pesar del dolor en las articulaciones y pasos firmes a pesar del temblor en las manos. Detrás de él, alguien se rió. Una notificación de teléfono sonó cuando el primer video se publicó con el título «Viejo, barco viejo, noticias viejas».
Al mediodía, el puerto había vuelto a la normalidad. Los restos rotos del Liberty Shield habían sido retirados, un estorbo eliminado, un problema resuelto. La gente desplazaba el video, la mayoría pausando solo lo justo para escribir el LOL antes de continuar con su día. Nadie mencionó las lágrimas que brillaron sin caer en los ojos de un viejo marinero. Thomas, en casa, se sentaba en un pequeño acantilado con vista al puerto, una modesta cabaña comprada con su pensión naval décadas atrás, antes de que los valores inmobiliarios subieran más allá del alcance de la gente trabajadora. A través de su ventana, había visto al pueblo transformarse de una comunidad pesquera a un destino turístico, el cambio tan gradual e implacable como la marea. Esa tarde, se sentó en la mesa de su cocina, un cofre de madera abierto ante él. Dentro yacían artefactos de una vida de servicio, fotografías descoloridas de jóvenes con miradas serias, cartas de conmendación amarillentas por el tiempo, placas militares que una vez colgaron sobre su corazón en vigías nocturnas y mares tormentosos. En el fondo, cuidadosamente doblada, descansaba otra bandera estadounidense, esta nítida y perfecta, que le habían entregado al retirarse del servicio activo. Su nieto Michael, de visita desde la universidad, estaba en la puerta, observando. ¿Vas a demandarlos, abuelo? Ese tipo destruyó tu bote. Debería pagar. Thomas negó lentamente con la cabeza, sus dedos recorriendo las estrellas bordadas en la bandera. Él no me golpeó, dijo en voz baja. Solo golpeó algo que nadie nunca valoró. Michael frunció el ceño, la injusticia ardiendo más fuerte en su joven corazón que en el desgastado de su abuelo. Pero tú construiste ese bote. ¿Significaba algo para ti? Sí, asintió Thomas. Para mí. Más tarde, después de que Michael se fue a dormir, Thomas abrió su viejo cuaderno de bitácora. Durante 40 años había registrado el clima, el estado del mar, la pesca del día. Ahora escribió simplemente, primer día sin Liberty Shield. No hubo condolencias, pero aún puedo escuchar el llamado del mar. Cerró el libro y prendió su pequeño televisor. Las noticias locales transmitían una historia sobre el yate de Red, celebrándolo como la embarcación privada más grande que jamás había atracado en Arborcide Harbor. No se mencionaba el choque de esa mañana en línea. El video se había hecho viral. La mayoría de los comentarios apoyaban al dueño del yate. Ese bote viejo era un estorbo, de todos modos. Estos boomers deben saber cuándo retirarse. ¿Por qué no simplemente compran un barco moderno y se adaptan a los tiempos? El jefe del puerto llamó esa tarde. Su voz fue profesionalmente neutral mientras explicaba, su embarcación no estaba equipada con reflectores de radar ni luces de navegación adecuadas. No cumplía con los estándares actuales. Me temo que la aseguradora no cubrirá la pérdida. Thomas escuchó en silencio, luego agradeció y colgó. No se molestó en mencionar que su barco estaba exento por regulaciones antiguas, ni que nunca había fallado una inspección de seguridad en 40 años. ¿De qué servía? Liberty Shield se había ido. El mar había reclamado lo que él había tomado prestado por un tiempo. Así es la vida. Sin embargo, mientras estaba en su porche esa noche, mirando las luces del puerto, la ausencia dolía como un miembro fantasma. No había perdido solo madera y lona. Eran las mañanas tranquilas viendo delfines jugar en su estela, las noches pacíficas cuando el balanceo del bote calmaba sus sueños perturbados. Era el único lugar donde la guerra no podía alcanzarlo, donde el ritmo del océano reemplazaba los recuerdos de disparos y gritos. Desde su lugar, veía la vida iluminada como una ciudad flotante, música y risas cruzando el agua, la vida continuando sin pausa. Los ricos y despreocupados celebrando su buena suerte mientras un anciano lloraba en soledad. Thomas no les envidiaba su felicidad. Había visto suficiente sufrimiento para varias vidas. Solo deseaba que entendieran lo que se había perdido. No solo un bote, sino un vínculo con algo más grande, una forma de ser en el mundo que valoraba el silencio y la soledad, que respetaba el mar en vez de dominarlo. A la luz de la luna, desplegó su bandera de retiro y la colgó sobre la barandilla del porche, dejando que la brisa marina acariciara la tela una vez más. Al amanecer, se levantó por costumbre, buscando las llaves del bote antes de recordar. El vacío en su pecho creció hasta llenar toda la habitación. Por primera vez en 40 años, no tenía a dónde ir. Cuando la estrella matutina desapareció, no pidió compensación. No gritó. Pero merecía algo. Respeto. Si crees que el honor no se compra, escribe honor. La niebla matutina cubría Arborcide,
envolviendo la entrada del puerto en un velo perlado. Thomas estaba en su porche, con el café enfriándose en sus manos, mirando el fantasmagórico telón que separaba tierra y mar. Desde que perdió a Liberty Child, mantenía las mismas horas, pero sin rumbo, un marinero varado en tierra firme. La primera señal de que algo inusual ocurría fue cuando sonó la bocina del puerto, 3 largas ráfagas que vibraron en la quietud de la mañana. Thomas agudizó sus viejos instintos, reconociendo la señal de grandes barcos entrando al puerto. Entre la niebla, surgieron formas grises, masivas y decididas, cortando el agua con precisión disciplinada. 6 barcos de la marina en formación, sus siluetas definiéndose al acercarse. No hubo anuncio previo a su llegada. No se había planeado celebración. Lo más llamativo era el silencio. Sin bocinas ni señales más allá de lo estrictamente necesario para la navegación. En cada embarcación, la bandera estadounidense ondeaba a media asta, un gesto de duelo y respeto. Al difundirse la noticia, la gente del pueblo se reunió a lo largo del muelle. Los dueños de las tiendas pusieron sus letreros en cerrado y corrieron al puerto. Los niños fueron liberados temprano de sus programas de verano, sus voces emocionadas silenciadas por los padres que intuyeron la solemnidad del momento sin comprender su causa. Desde su lugar, Thomas observaba confundido. No se habían anunciado ejercicios navales, ni visitaban dignatarios. No había razón para esa demostración militar. En el pequeño puerto turístico, el buque líder, un destructor misilístico, atracó con precisión. En la cubierta estaba el contraalmirante James Nelson, impecable en su uniforme blanco, el rostro serio y formal. En sus manos enguantadas sostenía una bandera estadounidense perfectamente doblada, el triángulo azul y las estrellas exhibidas con cuidado ceremonial. Thomas sintió un extraño nudo en el pecho. Sabía que ese doblado lo había hecho él mismo muchas veces durante su servicio. Era el plegado que honra a los caídos, que reconoce el sacrificio. Lentamente, consciente del dolor en sus articulaciones con ropa civil, Thomas bajó al puerto. La multitud se apartó sin saber por qué. Sintiendo que algo importante sucedía en su paso hacia los oficiales navales reunidos, el almirante Nelson lo vio y adelantó, su saludo firme y formal. Oficial jefe Reynolds, dijo con voz que cruzó el puerto de repente en silencio. ¿Permiso para desembarcar y rendir honores? Thomas devolvió el saludo de inmediato, el movimiento grabado en su memoria muscular pese a los años en la vida civil. Permiso concedido, almirante, respondió, con voz más firme de lo que esperaba. El almirante bajó la pasarela seguido por una escolta formal de bandera. Los marineros en los 6 barcos estaban firmes, mirando a tierra. Hace 43 años, Nelson comenzó a dirigirse a la multitud reunida en lugar de a Thomas directamente. Este hombre evitó una falla catastrófica a bordo del USS Constellation. Cuando el sistema de enfriamiento se rompió durante una tormenta en el mar de China Meridional. Él selló manualmente el compartimiento, sufriendo graves quemaduras en el 60% de su cuerpo. Sus acciones evitaron que gases tóxicos llegaran a los dormitorios donde yacían 128 marineros dormidos, ajenos al peligro. Un murmullo recorrió la multitud. Muchos miraron a Thomas con nuevos ojos, viendo por primera vez las leves cicatrices que recorrían su cuello y desaparecían bajo el cuello de su camisa. El jefe Reynolds nunca habló de sus acciones. Rechazó la cruz de la Marina, pidiendo solo que cuidáramos a los chicos que no regresaron a casa. Él ha vivido entre ustedes durante 40 años. Sin pedir nada, sin esperar nada, la mirada del almirante recorrió el puerto, deteniéndose brevemente en el reluciente yate donde Reed y varios otros observaban. Ayer, su embarcación, Liberty Child, fue destruida en este puerto. No se ofreció ayuda. No hubo respeto. La bandera bajo la que sirvió fue dejada hundirse. Un joven marinero dio un paso adelante, llevando una placa de madera. Se acercó a Thomas y bajó la cabeza con respeto antes de entregarla. Thomas miró la superficie pulida. Contenía una placa de bronce proveniente de un barco dado de baja, grabada con las palabras, para el hombre que mantuvo el mar seguro incluso después de su servicio. La Marina de los Estados Unidos no olvida a los suyos, continuó el almirante Nelson. Hemos venido a rendir honores al oficial jefe Thomas Reynolds y a reconocer que su servicio no terminó al quitarse el uniforme. En todo el puerto, los marineros estaban firmes, saludando. La escolta de bandera izó sus banderas. En ese momento, no eran solo 6 barcos los que habían llegado. Era todo el peso de la tradición naval y la hermandad.
Alguien en la multitud empezó a transmitir la ceremonia en vivo. En minutos, el video se difundía en las redes sociales. El hashtag #BoomerDown que acompañaba el video del choque del barco del día anterior fue reemplazado rápidamente por #Veteran Salute. Los que se habían burlado del anciano horas antes ahora corrían a borrar sus comentarios, cambiándolos por mensajes de respeto y vergüenza. No tenía idea, ¿por qué nadie nos dijo que era un héroe? Esto es lo que significa el verdadero servicio. Reed, observando desde su yate, mostró una incómoda expresión. Sus invitados guardaron silencio, dejando a un lado las copas de champán mientras la ceremonia seguía. Tras la presentación formal, el almirante Nelson habló en privado con Thomas. Supimos lo que pasó por tu nieto. Michael contactó a la Asociación de Veteranos de la Marina. ¿Por qué no nos llamaste tú mismo, jefe? Thomas se encogió ligeramente de hombros. No era asunto suyo, señor. Solo era un bote. No, Reynolds. Nunca fue solo un bote. Y tú nunca fuiste solo un marinero. El almirante miró hacia el mar. Algunas deudas nunca se pueden saldar. Cuando la ceremonia terminó y la multitud empezó a dispersarse, sucedió algo extraño. Uno a uno, los habitantes del pueblo se acercaron a Thomas, muchos por primera vez en años, ofreciéndole sus manos, sus agradecimientos, sus disculpas. El jefe del puerto le entregó permisos de pesca de por vida. El dueño de la marina local le ofreció un atraque gratuito para la embarcación que quisiera. Thomas aceptó todo con la misma dignidad tranquila que mostró cuando destruyeron su bote. Pero para quienes miraban de cerca, había una nueva luz en sus ojos. No era triunfo, sino reconocimiento. Tras décadas de silencio, había sido visto. Una semana después, se realizó una pequeña ceremonia de dedicación en el lugar habitual de amarre de Thomas. Un sencillo marcador de piedra ahora estaba en el muelle. Liberty Shield, un bote que transportó más de una vida. El Consejo Municipal lo aprobó por unanimidad, con varios miembros llorando al admitir que nunca conocieron la verdadera historia del hombre silencioso que había vivido entre ellos durante décadas. El puerto había cambiado de manera sutil pero significativa. Donde antes los turistas pasaban junto a Thomas sin mirarlo, ahora se detenían en el memorial, leyendo la placa que resumía brevemente su historial de servicio. Los pescadores locales, que habían sido desplazados por embarcaciones de recreo, ahora eran recibidos con respeto. Lo más sorprendente fue el cambio en los niños. Donde antes los mantenían alejados de los viejos pescadores como reliquias irrelevantes de una era pasada, ahora se reunían en el muelle después de la escuela. Ansiosos por escuchar historias y aprender habilidades que ninguna aplicación podría enseñar. Esa tarde, Thomas se sentó en un banco recién instalado, frente a su antiguo amarre, demostrando técnicas de nudos a un grupo de niños atentos. Sus dedos nudosos se movían con sorprendente destreza, transformando simples cuerdas en patrones intrincados que habían asegurado embarcaciones durante innumerables tormentas. Este se llama haz de guía, explicó con voz suave. Ha salvado marineros desde antes de Colón. Una niña llamada Lily, de unos 7 años, lo observaba con concentración seria mientras él guiaba sus manos. ¿Estás enojado con el hombre que rompió tu bote? Preguntó de repente, con la curiosidad directa que solo los niños tienen. Thomas pausó, considerando su pregunta con el mismo cuidado con que le enseñaba el nudo. No, respondió finalmente. Si no fuera por ellos, tal vez nadie recordaría que ese bote alguna vez existió. Los niños asintieron solemnes, entendiendo de inmediato, con una sabiduría que muchos adultos pasaron por alto. Más tarde esa tarde, Thomas recibió una visita inesperada. Jackson Reed estaba torpe al borde del muelle, con gafas de sol de diseñador empujadas sobre su cabeza, visiblemente incómodo fuera de su habitual séquito. ¿Señor Reynolds? Comenzó y luego cayó, claramente luchando con lo desconocido. Vine a disculparme. Mi comportamiento fue inexcusable. Thomas asintió pero no dijo nada, esperando. Reed sacó un sobre. Quiero arreglar esto. Aquí hay un cheque en blanco. Lo que consideres justo por tu bote y por mi conducta. Dime la cantidad. Thomas miró el sobre pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. El dinero no reconstruirá lo que se perdió, dijo en voz baja. Entonces dime que lo hará, respondió Reed, y por primera vez una emoción genuina rompió su encanto ensayado. He sido un completo idiota y ahora soy conocido en internet como el tipo que destruyó el bote de un héroe. Solo dime cómo arreglar esto.
Thomas observó al joven durante un largo momento. Hay un lugar en el muelle este, dijo finalmente. Está frente al amanecer. Pon un banco allí, uno bueno y sólido que dure. Que tenga talladas 3 palabras, siéntate. ¿Recuerda? Gracias. Reed parpadeó, esperando algo más sustancial. ¿Eso es todo, solo un banco? A veces, dijo Thomas, mirando el mar, lo que más necesitan las personas es un lugar para detenerse y recordar lo que importa. 2 días después, un maestro carpintero de Seattle llegó para instalar un banco de teca tallado a mano en el lugar exacto que Thomas indicó. Las 3 palabras estaban incrustadas en bronce que desarrollaría una pátina con el aire marino, pero nunca se desvanecería del todo. El mismo Reed ayudó en la instalación, trabajando sin quejarse a pesar de las ampollas que le salieron en las manos cuidadas. La historia de la respuesta de Thomas a la oferta de Reed se difundió por el pueblo y más allá. Los medios nacionales la recogieron. Veterano rechaza fortuna, pide banco conmemorativo. Los comentaristas debatieron si había sido demasiado indulgente o profundamente sabio. Un grupo de veteranos citó su ejemplo al discutir el verdadero significado del servicio y el sacrificio. Thomas evitó la renovada atención. Continuó con su rutina tranquila, ahora centrada en enseñar más que en pescar. Sin Liberty Shield, ya no podía proveer pescado para la cocina comunitaria, como hacía durante décadas. Pero descubrió que podía ofrecer algo igual de valioso: tiempo, paciencia y la sabiduría que viene de vivir cerca de los elementos. Un mes después del incidente, el almirante Nelson regresó, esta vez sin fanfarrias, conduciendo un coche civil y vestido informalmente. Encontró a Thomas en su lugar habitual en el muelle. El secretario de la Marina tiene una propuesta para ti, dijo Nelson tras saludarse. Quieren ampliar un programa marítimo juvenil. Enseñanza de navegación, manejo del mar, cuidado ambiental. Necesitan instructores que entiendan tanto el mar como a los jóvenes. Thomas levantó una ceja. Soy un hombre viejo, almirante. Poco útil hoy en día, rió Nelson. Díselo a los chicos que te seguían como patitos cuando llegué. El puesto es tuyo si lo quieres. Tiempo parcial, horario flexible, buen estipendio. Antes de que Thomas respondiera, un alboroto en la entrada del puerto llamó su atención. Un pequeño bote de madera estaba siendo remolcado, recién construido pero con un diseño claramente tradicional. En la popa, pintura fresca brillaba. Liberty's Shield. Toda la ciudad parecía reunida en el muelle. Michael estaba al timón, sonriendo ampliamente. Sorpresa, abuelo, gritó. Todos pusimos de nuestra parte. El diseño se basa en tus viejos planos. Los encontré en tu cobertizo. La Asociación de Constructores de Barcos donó los materiales, y veteranos de 4 estados ayudaron en la construcción. Thomas quedó sin palabras, su rostro curtido mostrando emoción mientras la embarcación, que se parecía mucho a su bote perdido, se acercaba al muelle. No es exactamente igual, admitió Michael mientras aseguraba las amarras. Agregamos algunas mejoras modernas de seguridad y el sistema de navegación está actualizado. Pero el alma es la misma. Tus manos no la construyeron, pero tu corazón la diseñó. Cuando Thomas subió a bordo, sus pies encontraron equilibrio en la cubierta que se movía suavemente con la experiencia de toda una vida en el mar, pasando la mano por la baranda pulida de madera. En la proa, una nueva bandera estadounidense ondeaba crispada por la brisa. Para un hombre que mantuvo la fe, dijo Michael en voz baja, incluso cuando parecía que nadie miraba. Esa noche, mientras el atardecer pintaba el puerto de oro y carmesí, Thomas se sentó en el banco de Reed y observó los barcos pesqueros que regresaban con la pesca del día. Una pareja joven se detuvo cerca, leyendo las 3 palabras talladas en la madera. Su hijo preguntó qué significaban. Significa, explicó el padre, que a veces debemos detenernos y pensar en las personas que hicieron posible nuestra vida. Thomas sonrió ligeramente, mirando el horizonte donde el mar y el cielo se unen en una perfecta línea azul. En un mundo que corre sin detenerse, él se había convertido en un recordatorio vivo para mirar atrás, no con nostalgia, sino con respeto hacia las bases sobre las que se construye el presente. Su nueva embarcación navegaría las mismas aguas que la antigua, llevando adelante los mismos valores: firmeza en la tormenta, ayuda desinteresada, valor silencioso cuando se necesita. No pidió justicia. Solo recogió la bandera rota y se alejó. Pero a la mañana siguiente, el mar lo recordó.
Si crees que historias como esta merecen ser recordadas, suscríbete a Quache Incredible Stories, donde el honor no se olvida y el silencio nunca gana. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.